Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí un día más para contarles todas las cosas que suceden por Asturias y por supuesto que a todos nos interesan. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de cine porque estará con nosotros el director de la Filmoteca de Asturias. Además vamos a hablar de salud porque parece que los asturianos y sobre todo las asturianas nos medicamos mucho con eso de la depresión y el estrés y la ansiedad, y será un tema que abordaremos con nuestro médico que estará esta noche por supuesto en el plato. Y además estaremos con una pareja, con José y Estíbaliz, dos jóvenes de las Cuencas que se casan el sábado, pero lo van a hacer de una manera un tanto especial y por eso estarán aquí, para contarnos cómo tienen planeado ese día que dicen que es único en la vida de las parejas. En fin, dicen, no sabemos si será o no. Mónica Solís, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Sí será una noticia de la que hablaremos la semana que viene, pero antes correcto. vamos a hablar de lo que ha pasado hoy, y la actualidad pasa por nuestra comunidad vecina, ¿no? Por supuesto, porque las previsiones evidentemente a veces aciertan y en este caso pues nos llevamos todos un disgusto y una desilusión porque, como ya saben todos ustedes, el barco que había naufragado estos días, concretamente el martes, pues ya está. Ha sido llevado hacia Viveiro y allí pues, los buzos han podido entrar y se han encontrado pues con 4 fallecidos de los 8 tripulantes que estaban en el barco habitualmente. Los han encontrado en la zona del comedor, para que ustedes hagan una idea, en popa. Estaban allí, pues los han rescatado, están en Viveiro. Bueno, ha sido pues una tragedia más, que el mar pues se ha llevado las vidas de estas personas. La historia de cómo lo han hecho es un poco complicada, se la voy a contar. Pues el Siempre Casina, que es como se llama el barco, ha sido amarrado al remolcador Alonso de Chávez, por un cabo para fijarlo y que no se mueva, si los buzos puedan entrar las veces que sean necesarias a mirar un poco pues la zona, a ver cómo está. Muy bien, en fin, pues mañana seguiremos hablando de este tema. Y hoy tenemos que hablar del 11M porque la comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11M hoy ha celebrado una sesión secreta en la que han analizado varios libros pertenecientes a la Guardia Civil y un informe elaborado por la Policía Nacional de aquí de Asturias sobre la investigación que llevaron a cabo en relación con esos atentados. Al parecer han sido 3 libros de registro de entradas y salidas, tanto de correspondencia como de llamadas, de las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y de Gijón, a petición del Partido Popular, que consideraba que esos informes podían tener algún tipo de dato valioso para aclarar esa ya conocida como trama asturiana de los explosivos. Y esos libros corresponden al año 2001, que recordarán que fue el año en el que ese exconfidente de la Guardia Civil y ex testigo protegido, Lavandero, pues alertaba a la Guardia Civil de que existían 2 personas en Asturias, 2 asturianos, que querían vender explosivos, nada menos que 400 kilos de explosivo, y buscaban a gente que supiera fabricar bombas con móviles. Eso ya está en manos de la comisión del 11M y veremos si consiguen o no aclarar alguna cosilla. De momento están en Madrid. De momento. Seguimos con más temas porque hoy hablamos de enseñanza no reglada de academias aquí en Asturias, porque la UCE ha denunciado, la Unión de Consumidores de Asturias, ha denunciado a determinadas academias, 2 en concreto, Máster D y Formación Abierta, porque ofertaban cursos de preparación, unos 3.000 puestos en Asturias, pues de trabajo vacante para mantenimiento y montaje de parques eólicos, y es algo que está parado desde hace años y tal, y bueno, pues se ha denunciado ese tema, supongo que... Se aprovechaban del interés de la gente, por trabajar, sacar adelante pues es un puesto de trabajo, y las academias pues ya saben ustedes que lo que traen es mucho esfuerzo y mucho dinero. Entonces bueno, no se han reído un poco quizás de los que necesitan trabajar. No se puede engañar así a la gente. No. Hay que tener cuidado. Y hoy es jueves y volvemos a hablar de Naval Gijón, que han vuelto a salir a la calle
Lo han hecho en principio de forma pacífica. Sí, para poder andar Luego por ha llegado un punto de su recorrido en el que, como viene siendo habitual, pues quemaron neumáticos. Fue una humareda más negra de lo habitual, no sabemos muy bien por qué, pero ha sido bastante pacífico. Luego se dirigieron a la zona de los Salsas, a una oficina de la Consejería de Agricultura, y bueno, allí pacíficamente simplemente pidieron hablar con la consejería o con alguien del gobierno central y del gobierno regional para que medie en el conflicto y ellos consigan solucionar sus reivindicaciones. Pero en fin, de momento no han tenido respuesta de nadie. Bueno, y de las reivindicaciones de Navalgijón tenemos que comentarles pues otro accidente laboral más. Decimos laboral porque parece ser que ocurrió en Gijón esta mañana. Y era un trabajador de un colegio que habitualmente pues ejercía las labores de transportista, ¿no? Entonces parece ser que entró en la iglesia del Colegio del Sagrado Corazón de María de Contrueces a arreglar pues algo que estaba mal, y al subirse al andamio se dio y se encontró con la muerte pues, en esos instantes, ¿no? Por eso decimos que tenía 58 años y pues desde aquí un beso fuerte a la familia. En fin, una noticia trágica y otra noticia que pudo ser trágica, pero afortunadamente no lo fue tanto, y es el incendio del edificio Windsor en el corazón financiero de Madrid, que ha dado mucho que hablar y lo seguirá haciendo en los próximos días. Nos hemos preguntado qué ocurre con los edificios altos en Asturias, que hay unos cuantos que además se construyeron antes de 1991, cuando no se exigían tantas medidas de seguridad como ahora, y hemos preguntado a la gente, bueno, pues si viviría en pisos altos o si lo está haciendo, si tiene un poco de miedo, de respeto a raíz de este incendio. Escuchen, esto es lo que nos han contado. Altos depende donde estén, porque hay muchas calles que los coches de los bomberos no entran. Tienen así de la escuela nueva, el último que sacaron, que esa máquina no se sentará por alguna calle de su casa. O sea que malamente. Por ejemplo, ¿y usted en caso de incendio sabría qué tendría que hacer y eso en su edificio? Bueno, ya lo que leo en el periódico, lo que dicen los bomberos, claro que hay que cerrar las puertas, hay que tal, hay que... ¿Cree que pues los bomberos o el ayuntamiento deberían hacer un estudio de todos los edificios? Estaría bien que que hicieran un estudio y que sacasen alguna cosa en el periódico diciendo a la gente, enterándola un poquitín de qué va este tema y lo que tenían que hacer, porque aquí en Vaca estamos todos un poquitín oscuros de esas cosas. ¿Usted, por ejemplo, en caso de incendio sabría qué es lo que tendría que hacer? No sé, marchar corriendo, me imagino, por la escalera. Pero vamos, no tengo ni idea, eso lo tendrán que decidir los expertos, pero se supone que tiene que haber seguridad, ¿no? Debería haber un estudio, los bomberos, el ayuntamiento... Y todo eso por supuesto. Todo lo que sea seguridad para el ciudadano, pues cuanto más seguridad mejor. Hombre, yo creo que sí. Es posible que corra algo de peligro el metrotren que están haciendo. Ahora, si lo hacen bien, no creo que corra peligro. Pero es que el metrotren es otro tema, ¿no? Porque es el tema de, pues se pueda... Sí. Y creo que debería haber un estudio, creo que de hecho van a hacer, ¿no? Los bomberos, un estudio de todos los edificios posibles. Bueno, estaría muy bien que lo hicieran, claro. Aunque yo creo que no corren peligro, no sé. Hombre, hay edificios de muchas plantas, pero los bonitos de verdad, como este que tenemos enfrente, no creo que corra peligro. Bueno, eso es muy relativo. La seguridad de edificios y todo es muy relativo. ¿Usted ve que hay muchos, que muchos son antiguos, que son antes del año 91? Necesitan una renovación todos. La gran mayoría necesitan renovación. ¿Usted en caso de incendio sabría qué es lo que tendría que hacer? Sí, perfectamente. Hombre, yo creo que en edificios viejos, sobre todo antiguos, no ya que sea por la altura, sino por cómo están hechos por dentro, las escaleras de madera, las vigas de madera, si hay un incendio probablemente sea peor que en un edificio moderno. Bueno, pues claro, evidentemente en un edificio antiguo es mucho peor que un edificio moderno que cumple con todas las medidas de seguridad. ¿Te gusta Andalucía? Hombre, pues, ¿qué tener yo que decir pues de Andalucía? Pues claro que me gusta mucho más. Yo, perdonen que lo diga, que me meta, ¿no? Pero yo he sido de las que han visto cómo ha nacido la Casa de Andalucía aquí en Asturias, con la sede en Gijón. Un beso al Presi, un beso a todos, pues porque estaba yo por ahí metida en el cotarro. Buena tierra, ¿no? Buena tierra, buena gente. Efectivamente. Tú sabes que si juntamos el mapa entre Asturias y... Si le damos la vuelta al mapa de España, Asturias y
y Andalucía se juntan de muy buena manera, así que... En fin, Andalucía un poco más grande que Asturias, pero vamos. Pues sí, con muchas más gracias. Pues la empresa de turismo de Andalucía anda por estas tierras, están de promoción de todas sus cositas y hoy les ha tocado Oviedo, han estado aquí, nos han ofrecido una estupenda comida y nos han dicho pues que contemos esas riquezas que tiene esa tierra que está al otro lado y que por lo menos tienen más sol que nosotros. Sol. Eso siempre hay que quizás decirlo. es la envidia malsana que tengo hacia ellos. Ellos Sol, dicen que el sol. vienen buscando aquí pues el frío por el veranito y nosotros vamos allí buscando el calor en julio y en agosto. Así que nos complementamos muy bien. En fin, estas han sido unas noticias del día, pero si les parece vamos a escuchar otras más. Ahora. Estamos esperando por la documentación que ayer entregó a los medios de comunicación. Nosotros, lamentablemente, podemos hacer la valoración subjetiva que pudiéramos hacer del plan complementario, pero digo subjetiva, porque objetivamente el Gobierno regional aún no se dignó entregarnos la documentación que nos tendría que entregar en esas reuniones que no tenemos de la Comisión de Seguimiento del Plan Complementario. Asturias viene sufriendo un rosario de incumplimientos por parte de los respectivos gobiernos, tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido Popular en Madrid. Rosario de incumplimientos de los calendarios y las fechas que esos mismos gobiernos, a través de sus portavoces y de sus ministros, se habían fijado. Aquí ha habido dos posiciones absolutamente falsas. La primera es que aquí, en Asturias, el único partido adalid, precursor, impulsor, artífice de las infraestructuras de esta región era el PP. Y eso es falso. Y la primera demostración de la falsedad es que cuando llega un nuevo gobierno del Partido Socialista, el gasto en infraestructuras en Asturias aumenta un 10%. ¿Cómo se atreven a decir que el señor Cascos agotó el presupuesto? Porque una de dos, o se lo llevó para casa, o dónde está. Porque es que, claro, ustedes, hay algo que no coincide, señor portavoz del PSOE. No hicimos nada, Cascos agotó el presupuesto. A nivel nacional, pues tenemos buenos datos y comparando con Asturias, pues en Asturias tenemos pues cosas mejor y cosas que podemos estar pues algo pues peor. Hemos obtenido desde el 93 hasta el día de hoy, durante todos los años, un saldo migratorio negativo. O sea, en nuestra comunidad el saldo migratorio está perdiendo efectivos. Por lo tanto, parece evidente que las afirmaciones realizadas por el presidente del Gobierno diciendo que el saldo migratorio era positivo son totalmente falsas. Ya no es un problema, digamos, de denunciar estos hechos y que además sean conocidos por la Administración y sean sancionados, porque el problema está en que le resulta más rentable la sanción. Es decir, le resulta más rentable que, a pesar de que le abran expedientes y le sancionen, seguir engañando gente, paga las sanciones, pero sigue engañando y defraudando a potenciales alumnos con estos mecanismos de publicidad engañosa y de oferta de empleo inexistente. Queremos tener esa reunión con el consejero, que parece que se quiere escapar un poco, si tiene reuniones con la empresa, y a nosotros no nos informó qué piensa de la posición de la empresa y nos parece grave que el consejero no se moje políticamente en este sentido, ¿no? Con este nuevo trazado entra prácticamente en diagonal a las vías y eso permite extraer la máquina tuneladora al otro lado de las vías en un espacio ferroviario sin uso, sin aprovechamiento ferroviario, por lo tanto que ni entorpece el tráfico ni la circulación de vehículos en la vía pública, ni tampoco entorpece el tráfico ferroviario dentro de la estación. Nadie puede decir que una participación inferior al 40% en Asturias es un éxito. Nadie puede decir que menos de un 30% de votos afirmativos en Asturias es un éxito. El tratado que se votó carece de legitimidad popular. La Unión Europea está construyendo a espaldas de los ciudadanos, de los pueblos y de las personas. Mónica Solís, ¿te quieres llevar la vaquita contigo el fin de semana? Yo te la dejo, cuidas un poco? yo te la dejo, pero hay que bautizarla, ¿eh? Vale. La llamamos Mu. Bueno, pues la llamamos Mu. En fin, vamos a hacer una pausa para ver si le empieza a hacer efecto la pastilla que se tomó, que no hay manera con ella. Volvemos ahora mismo, señores. Hasta mañana. Afortunadamente, las imágenes del Oviedo de la posguerra están hoy más cerca que nunca
gracias al trabajo que ha hecho la Filmoteca de Asturias, que ha recuperado 2 documentales del año 1942, cedidos por el Ayuntamiento, y que nos permiten ver unas imágenes que les mostraremos enseguida y que nos va a explicar, por supuesto, el director de la Filmoteca, Juan Bonifacio Lorenzo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Empezamos a hablar por esos documentales, porque yo le preguntaba antes, el Ayuntamiento los adquirió en 1942 o 43 aproximadamente, ¿no? Bueno, los documentales están filmados en el año 42, pero los lanzó Cifesa en el año 43 y entonces fue en el verano del 43 cuando se los ofrecen al Ayuntamiento de Oviedo. Que los compra, yo no sé si hablamos antes de 10.000 pesetas los dos, 5.000 pesetas cada uno. ¿Eso era mucho o era poco en aquella época? Bueno, un precio especial que se le hizo porque originalmente iban a ser 7.000 pesetas cada uno y como estos documentales formaban parte de una serie de 6 que se filmaron en ese verano, en esa época, hubo otro que se le ofreció al Ayuntamiento de Gijón, que desgraciadamente la copia se perdió porque en el Archivo Municipal de Gijón, yo como soy de Gijón conozco perfectamente el problema, estaba antiguamente en los bajos de la Casa Consistorial y siempre que llovía se inundaba. Claro. Entonces yo estuve mirando aquello y está totalmente borrado. Lo que pasa es que no me preocupa porque los que estaban perdidos de la serie eran estos 2, o sea, los otros en otras copias, quizá a lo mejor que no puedan tener tanta calidad como estos 2 del Ayuntamiento de Oviedo, los vamos a recuperar, o sea que la serie al final la vamos a tener completa porque los otros sí existen en otras copias, porque se hicieron copias en 16 milímetros para la Cinemateca del Ministerio de Educación Nacional, que se fundó en el año 54, que yo la conocí, y entonces, bueno, el problema eran estos documentales. ¿Qué ocurrió con ellos? Porque sí, no sé cuánto hace que se los cedieron a la Filmoteca para que los restaurara. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, vamos a ver, yo sabía que en el año 43 se habían ofrecido al Ayuntamiento de Oviedo. Yo tengo una carta en mi archivo particular en donde hay ese ofrecimiento porque el director justo de la cueva conocía a mi padre y le había dicho que iba a ofrecer estos documentales al Ayuntamiento de Gijón y al Ayuntamiento de Oviedo y a la Diputación Provincial. Entonces la duda era si se habían realmente comprado por el Ayuntamiento. Entonces me dirigí a la archivera municipal, a Ana Herrero, que es una gran profesional, y para mi sorpresa, al día siguiente, a los 2 días de haber hecho la interpelación, pues me comunica que los localizó, que estaban cerrados en una dependencia bajo llave, que estaban ahí metidos en un cajón y que desde los tiempos que se compraron, pues estaban ahí olvidados, nadie sabía de ellos, ¿no? Había un peligro que este material es inflamable y claro, un material inflamable en un archivo pues podía ser un problema. Otra película que recuperamos al empezar la Filmoteca, que yo sabía que también estaba, esa ya tenía noticia de ella, de que estaba allí depositada en el Archivo Municipal de Avilés, pues también era inflamable y también les avisamos de que esa película es muda, del año 24, y le vamos a poner banda sonora. Yo localicé una partitura próximamente, a lo largo de este año esperamos, ¿no? Entonces estos documentales... son un valor importantísimo, lo que nos impresiona, luego lo veremos, bueno, más, por lo menos, a mí me parece que el valor histórico que tienen, ¿no? De esos documentos es muy importante. Y el hecho de que estén en un cajón casi bajo llave y olvidados, ¿no es una pena? Eso a lo mejor, como muchos habrán proyectado una vez el día que los compraron, y a lo mejor ni eso. Igual los compraron, los metieron allí, no tenían máquina o lo que fuera y ahí se durmieron. Gracias a eso estaban en bastante buenas condiciones, hombre, ya estaban deteriorándose, tenían suciedad por el paso del tiempo, etcétera. Esto pasa siempre con las películas que como es un soporte químico, pues con el paso del tiempo pues se van degradando, ¿no? Pero la calidad que ahora tienen es superior a la que tenían entonces, porque se limpió la imagen, se mejoró el sonido, con el equipo digital actualmente, que hay actualmente, que entonces no había, porque el sonido era bastante malo en aquellos años. Precisamente era un sistema de sonido español, el Afon Selgas, que era bueno en aquel momento, porque se fundó aproximadamente ese sistema. El proyecto, vamos, la exposición del sistema ese es del año 33, o sea, antes de la guerra, comienzos del cine sonoro, y era para no pagar derechos a los americanos y a los alemanes, que eran los que estaban con la patente del sonido, ¿no? Bonifacio, pues si te parece, vamos a ver un fragmento pequeñito de uno de esos documentales ya recuperados, ya restaurados. Vamos a verlo. Al fondo vemos el nuevo seminario, que se alza potente para dar nuevos sacerdotes a la Iglesia. La catedral, que no podía en modo alguno ser respetada, pagó también su tributo, y aquí se nos presenta malherida, destruida por el temporal asolador que removió sus pilares. Desde lo alto de su torre, la vista se recrea en muda contemplación de la ciudad heroica.
plaza de la Catedral, de perfecta armonía a pesar de las distintas épocas y estilos de sus edificios, forma un bello y severo cuadro, que desde ese ángulo de los arcos de la plaza admiramos en toda la riqueza arquitectónica de sus muros, que nos hablan de la época legendaria en que Alfonso el Casto reinaba en Oviedo. Es que son una maravilla ver Oviedo desde la torre de la catedral en aquella época, esto no se puede perder. No, claro, evidentemente había el andamio ese, y gracias al andamio que estaban reparando la torre, pues se pudo subir por el ascensor que había, entonces tomaron unas vistas que hoy serían muy difíciles de conseguir. Bueno, ahora se está reparando la catedral y a lo mejor pues también aprovechando eso, como hay andamios, pues se podría hacer una panorámica, ¿no? No estaban en muy mal estado entonces estos dos documentales, esto, ¿no? Lo que pasa es que el material con el que se trabajaba en la posguerra era un material que no era de muy buena calidad, porque en el año 42 había la guerra mundial y por lo tanto España estaba aislada, era neutral y entonces pues tenía que echar manos sobre todo de material alemán o material italiano, ¿no? El Ferrania o la AFA, ¿no? Entonces después, cuando acabó la guerra, hubo una lista negra de los americanos hacia ciertos productores españoles por ser muy simpatizantes del Eje y no les daban material, con lo cual hubo un colapso hacia el año 45. Estamos viendo otro de los... Bueno, este pertenece al mismo documental, sí, ¿no? El de la catedral. ¿Son dos? Uno... Bueno, no, este es Oviedo Principado de Asturias. ¿Es en el que aparece Franco? No, ese es el Nomo. Eso es donde estaba la jirafa. Donde está ahora la jirafa es eso. Bueno, para hacer la Diputación yo creo que es el único que se mantiene un poco más restaurado, pero que se mantiene intacto. ¿Quedan más documentales que por ahí perdidos? Sí, claro, por supuesto. Nosotros incluso que no se sepa ni que estén, ¿no? Ah, no, que no se sepa ni que estén, por supuesto, porque es que estos tampoco se sabía que estaban, o sea, hay que indagar y hay que tener una buena disposición por parte de las autoridades a las que te diriges, al Ayuntamiento de Oviedo en este caso, que colaboraron, los depositaron, siguen siendo propietarios, los depositaron para su restauración y nos dieron vía libre para ello, pero hay otros ayuntamientos que a veces hay que pelear también con ellos, ¿no? No voy a decir cuáles, pero... Me lo imagino. Pero espero que con este ejemplo de restauración y recuperación pues se vayan animando y también colaboren como debe ser, ¿no? ¿Y estos documentales dónde se pueden ver? Es decir, ¿qué se va a hacer con ellos? Porque bueno, aquí estamos viendo unos pequeños fragmentos para que la gente se haga una idea de lo que estos hay, documentales, en vista de que hay una gran expectación del público ovetense hacia ellos, se pueden hacer una copia encargada en el ayuntamiento, o sea, me parece que tienen que hacer como una instancia, no sé los trámites exactamente, porque originalmente no se iban a dar al público. Entonces, como ahí sale prácticamente toda la gente del Oviedo de la época, pues hay hijos, ahí sale mi abuelo, hay tal, no sé qué, y entonces... Y la gente tiene un interés, exactamente. ¿No? Entonces, por el coste de la copia, haciendo esa instancia, pueden tener una copia de estos documentales. Entonces, yo creo que es lo mejor que se puede hacer con una película, que se devuelva al pueblo, que es el protagonista de la película, ¿no? Pues uno de los protagonistas de los documentales, al menos en un fragmento, es el caudillo en una de sus visitas a Asturias y a la catedral. Vamos a verlo. En día esplendoroso, solemne procesión ofrece al fervor religioso las preciadas y valiosas reliquias que encierra la Cámara Santa. Cruz de la Victoria, Cruz de los Ángeles y Arca Santa. A tan singular procesión acudieron fieles desde todas las regiones españolas. La figura gloriosa del caudillo de España, caudillo por la voluntad de Dios y de su pueblo, recibe la sagrada enseña en sus manos victoriosas. Son los siglos que retroceden y se juntan. La cruz de la victoria junto al noble pecho de nuestro invicto caudillo es símbolo de un futuro pleno de grandeza. Y desde esa plaza de reciente construcción y esas estatuas se yerguen orgullosas al ver su cruz, cruz de la victoria en manos tan recias y viriles. Escuchábamos esas voces que antes comentábamos si eran del nodo, porque bueno, por lo menos me recuerdan a eso, pero decían, no, si el nodo es posterior todavía a estos documentales. Bueno, en el momento de la filmación de la película no existía el nodo.
pero en el momento del lanzamiento ya existía el nodo. El primer número de nodo empieza en enero del 43, nada más la primera semana de enero, porque la disposición de fundar nodo pues es de finales del 42. Pero el tonillo Sí, bueno, el tonillo es también el tonillo radiofónico del momento, ¿no? Porque también si escuchas grabaciones, que supongo que habrán los archivos de las emisoras más clásicas de los locutores, aquellos locutores no hablaban igual que los locutores de ahora, evidentemente, aquellos locutores que daban el parte que se decía de Radio Nacional, que fueron después fichados para nodo, como Matías Prats. Efectivamente. Yo iba a preguntarle también porque, bueno, siendo el director de la Filmoteca, quería preguntarle por el cine asturiano, cambiando un poco de tercio o actualizándonos un poquito, que hoy el panorama, no sé cómo lo ve Bonifacio, en relación al panorama que hace muchos años vivió Asturias, que, aunque muchos no lo sepan, tuvimos una época esplendorosa de cine aquí. Por supuesto, pero esa época... Está muy olvidada, pero... Muy desconocida, además se conservan pocas películas, vamos, la única película de argumento que hoy por hoy se conserva es la de Mieres del Camino, vamos, que no es la más significativa y estaba olvidada, pero por una casualidad apareció cuando se tiró el Teatro Pombo de Mieres, ¿no? Que era el productor, el señor Pombo era el productor y tenía allí una copia. Pero ¿por qué era bueno aquella época? Pues muy sencillo, porque había una implicación de toda la sociedad asturiana con el cine, no era una cosa extraña, una cosa de 4 chalaos que son aficionados al cine y que quieren hacer su película, sino que se consideraba por la industria y por el comercio que era una industria auxiliar, que era el mejor escaparate para los productos asturianos y era una imagen vale más que 1000 palabras y había también una naciente industria del turismo, que todo esto de Asturias Paraíso Natural ya estaba inventado en aquel momento, porque en el año 25 se sale un libro que se llama Asturias Paraíso del Turista. Entonces fuimos pioneros en España. El primer instituto de turismo lo hubo en Gijón el año 27, un año antes de que se funde el Instituto Nacional del Turismo, que es el año 28. Entonces toda esa gente, desgraciadamente, pues se murieron en la guerra, se exiliaron y hay como un borrón y cuenta nueva de tantas cosas después de la guerra civil y este es el problema, que se olvida todo lo que hubo antes. Llegamos a ser la tercera región de España en producción de películas en el año 28. Casi porque nada. Barcelona en aquel momento tenía un bache, era Madrid, Valencia y nosotros. Y el cine vasco pues tenía muchos problemas, porque no había un apoyo de las instituciones vascas, no había un apoyo, un señor que quiso filmar en los Altos Hornos, le pusieron todo tipo de dificultades para que filmase. Aquí ocurría lo contrario. Aquí hay filmaciones, no se conservan desgraciadamente, de Duro Felguera, por ejemplo, en plena ebullición, en plena fabricación de materiales, y la fábrica del Gaitero, por ejemplo, fabricando la sidra champanada y todo eso pues se mandaba a América y era una tarjeta de presentación de los productos asturianos en el extranjero y en el resto de España. Desgraciadamente no hay una implicación de esas fuerzas de industria y comercio con el cine, no consideran al cine como una industria y ellos se lo pierden, y también nosotros, claro, desgraciadamente. El día que las cámaras de comercio, por ejemplo, se impliquen como se implicaron, o la patronal, la Federación Patronal, don Romualdo Álvaro González Blanquine, fundador de la Feria de Muestras de Asturias el año 24, produjo películas La Feria de Muestras y él dirigió una película que desgraciadamente tampoco se conserva, el año 25, uno de cuyos actores acabó trabajando en Hollywood, Luis Llaneza. Entonces esto nos da una idea de lo que había. Y de lo que hemos llegado a ser. Exacto. Pero es el problema también de la llegada del cine sonoro, porque aquel cine era mudo, no había que pagar lo que dijimos antes, patentes. Hubo un conato de hacer un cine asturiano sonoro, pero la gente que invertía en los años 20 tuvo miedo porque el cine sonoro era más caro, había llegado el crack del 29 y también había una desestabilización política que no les invitaba a arriesgar el dinero. Entonces, este es un problema que fue general para las cinematografías periféricas y creó un eje Madrid-Barcelona, donde se crearon los estudios de cine para filmar películas sonoras, y en ese eje seguimos. Y no hemos vuelto a salir de ahí porque hay una frase suya que comentaba en alguna ocasión que dice que aunque parece que se rueda en Asturias, que Garci viene a rodar en Asturias, que hay películas, Carne de Gallina, por ejemplo, Pídele cuentas al rey, que se ruedan aquí, pero que una película no es del lugar de donde se rueda, sino del lugar donde es la productora, ¿no? Y mientras no haya producción aquí, el último largometraje asturiano, esto me lo preguntó el director de Imagen y Comunicación, que creía que esas dos películas precisamente eran los últimos largometrajes asturianos. Dije, error, hay que ir más allá. Y eso, una es una producción vasca y otra es una producción madrileña. Entonces, la película producida desde Asturias, el último largometraje es
El vivo retrato, 1986, que aquí le dieron a degüello. O sea, no es que sea una gran película, pero es una película que habría unas esperanzas, que trataba el tema de la clonación 10 años antes de la oveja Dolly, y que además en clave de comedia, y que todos los que queríamos hacer cine estábamos en esa película de una forma o de otra. Hubo unos errores de producción que, bueno, que yo advertí en su momento, no los entendieron. Hay veces que la gente cree que lo sabe todo, no sabe historia y vuelve otra vez a tropezar en la misma piedra. Y hubo un crítico que llegó a decir que era la peor película de la historia del cine. Fíjense ustedes, yo nunca podría decir que es la peor película de la historia del cine porque no me vi todas las películas, o la mejor película de la historia del cine, pero aquel crítico tiró con bala y me llamaron asustados los que hicieron la película. ¿Pero quién es este crítico? ¿Cómo nos dice esto? Dije, no, esto es que vio la película después de comer, es buen chaval, eran las 4 de la tarde, había tomado unos callos y tenía ardor de estómago. Y lo disculpé. Pero bueno, hay que tener un poco más de apoyo, ¿no?, por parte de la gente. Y que no pensemos que con venir aquí, bueno, es un paso. El hecho de que se ruede aquí también es una forma de... Sí, pero yo lo que considero que hoy podría crear, y no sé por qué no se pone en marcha, hay comunidades autónomas que no tienen tradición cinematográfica y lo están poniendo en marcha porque no cuesta. Hay unos fondos FEDER con los cuales están montando las Film Commission. La Film Commission es lo que puede crear hoy en día un tejido industrial. Que aquí se rodaron películas importantes. Quizá la película más importante que se rodó en Asturias es la de Pasiones Rotas, vamos a decir, Talk of Angels, que estaba Frances McDormand, estaba tal. Esa película tuvo unos problemas porque era coproducción con España y se tardó 4 años en montar. O sea, pagó a los actores y tal, pero luego no tenían dinero para montarla. Luego le pusieron el título de Pasiones Rotas y al final pues nadie la vio, o pocos se enteraron de que se hizo. Pero al año siguiente de rodar la película, Frances McDormand ganó el Oscar. Entonces, sí, no valoramos lo que tenemos, ¿no? Si esa gente se le hubiera fidelizado a Asturias con una Film Commission, hubiera rodado más películas. Y hubo varios intentos, por ejemplo, John Irving estuvo a punto de intentar de hacer una película aquí porque quedó fascinado cuando vino al Festival de Cine de Gijón. Si se lo hubiera fidelizado, hubiera rodado la película, pero no se le invitó más, con lo cual no vino. Todo eso lo tenía que haber hecho una Film Commission. Hacer de Asturias una nueva Almería, por ejemplo. Sí, para rodar grandes producciones. Se puede crear hasta un western tipo Alaska. Estos que se desarrollan en Alaska. O un Braveheart o algo así, ¿no? Un northwestern, sí, claro, por supuesto. Podemos crear nuestro propio... Tenemos una historia que si la tuvieran los americanos... Territorio y riqueza tenemos. Por supuesto. Aquí tenemos de todo. Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo unos con otros. Aquí estamos todos, cada uno librando una batalla a veces en direcciones contrarias. Este es el problema. Esa unión que había en los años 20 para salir de la crisis industrial que se había producido al finalizar la Primera Guerra Mundial fue lo que hizo que todos se unieran en una misma dirección y incluso había alguna piquilla. Si el Gijón producía una película, vamos a producir nosotros también otra en Oviedo o en Mieres. Y eso era bueno. Hablamos de talento de aquí. Sí. ¿Y los realizadores asturianos, cómo los ve? Los realizadores asturianos son buenos. Lo que pasa que a veces... Buenos, pero... No, afortunadamente se van centrando, pero hay muchos que les entraba el complejo que llamo yo de Ciudadano Kane, que sabían que Orson Welles había hecho Ciudadano Kane a los 25 años y cuando estaban llegando a los 30 se desesperaban porque todavía no habían hecho un largometraje y tal. Haz bien un cortometraje y claro, y ya paso a paso se va llegando, ¿no? Y hubo gente que hacía vídeo y quería hacer en cine, y el cine es otra historia. Y entonces, hasta que no vieron las dificultades y pasaron los apuros haciendo la película, no se dieron cuenta que todavía tenían que quemar muchos cartuchos en el vídeo para luego pasar al cine. Sí, el problema hay que ir poco a poco, pero uno solo se fija en Amenábar y claro, quiere ir tirando alto. Pero yo estoy muy esperanzado con esta asociación que fundaron, la ARDA, porque era una cosa necesaria y hasta ahora fue bastante difícil que se pusieran todos de acuerdo. Al final se pusieron de acuerdo porque, claro, a las batallas se ganan estando unidos o no se ganan, ¿no? Aquí nos salvamos todos o no se salva nadie. Entonces, el que haya una asociación que sea interlocutor en una negociación con la administración, por ejemplo, para subvenciones o para una política cinematográfica es muy importante, porque claro, yo siempre dije que si ellos no se ponen de acuerdo entre sí, pues claro, la administración no los podrá tener en cuenta en absoluto. Hay que unirse para reivindicar, ¿no? Exacto. Hay que unirse para ser fuertes. Exacto. Y además yo tengo un poco de experiencia porque yo había fundado la Asociación de Cineastas Asturianos en el año 78, que todavía no había lo del vídeo. O sea, yo siempre hablo en términos cinematográficos, soy anterior un poco al término ese, y entonces la palabra vídeo no la suelo emplear cuando hablo, pero bueno, hoy hablamos cinematográfico en sentido general, o sea, audiovisual, ¿no? Pero yo esa palabra tampoco la suelo emplear, yo hablo de cine siempre.
Pues de cine ha sido un placer hablar con Bonifacio Lorenzo, que hay que decir que ha sido un poco difícil traerle, porque bueno, él tiene unos horarios y un ritmo de vida, en fin, diferente al nuestro. Bueno, vamos a dejarlo así. Y no le gustan además mucho los platos de televisión, No. pero ha hecho un esfuerzo y ha estado esta noche con He hecho un nosotros. esfuerzo porque me lo pidieron unas damas y yo a las damas nunca les digo que no. Pues las damas se lo agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Esperamos que el cine salga a flote y que también salgan esos documentales que hay por ahí, que son una auténtica maravilla y que ya saben ustedes, puede ver si se acercan al ayuntamiento y los piden. Vamos a hacer una pausa de publicidad, que también es importante para esto de las televisiones, pero volvemos ahora mismo, no se vayan. Ya estamos aquí de vuelta y aprovechando que es jueves y que nos visita nuestro médico particular, Enrique Suárez. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Vamos a comentar con él una noticia que aparecía esta semana en la prensa regional y que hacía referencia a la salud de los asturianos y en concreto a la sobremedicación de los asturianos y sobre todo las asturianas, pues en relación con problemas de salud mental, de depresión, estrés, ansiedad, en fin, que Bueno, no está bien la cosa. Vamos a ver, quizás a lo mejor el tema habría que mirarlo en balance con otra variable, que sería el infradiagnóstico, porque realmente en el tema de depresiones yo estoy absolutamente seguro de que hay muchas más depresiones de las diagnosticadas y tratadas. Esto ¿Todavía más? Evidentemente hay muchas más, lo que pasa que bueno, pues no son las depresiones estándar, por decirlo de alguna forma, sino que son depresiones pues con características peculiares, en las que tienen que ver pues temas como la agresividad, muchos casos de somatizaciones que acuden a atención primaria pues por cefaleas, por mareos, por otras dificultades. Ya. Y bueno, y la depresión es solo una de las patologías de tal. Pero vamos, en las últimas cifras oficiales que están en el Atlas de la Sanidad Española, que se ha publicado, refieren unas cifras de un 13% de personas de tasa de depresión en Asturias, es decir, una prevalencia de que hay 13 depresivos por cada 100 asturianos. Y esto es la cifra más alta del país, con lo cual, pues, en estas cosas de las cifras negras, también en la depresión los asturianos somos los primeros. Y sobre todo aquí habla de las asturianas y hablan de que ha llegado a tal punto la sobremedicación que el Ministerio de Sanidad está estudiando adoptar medidas para que no se produzca esta sobremedicación. Aunque le comentaba antes a Enrique que me sorprendía porque se supone que son tratamientos que exigen un seguimiento riguroso del médico, ¿no? Por supuesto, el 75% aproximadamente de las depresiones acuden en primera instancia a los servicios de atención primaria, es decir, al médico general, al médico de familia. Y el médico de familia, es el que trata pues inicialmente las depresiones. Estamos hablando de una enfermedad que, vamos, de una forma un poco silenciosa, se va apoderando de lo que es el cúmulo o el total de los trastornos sanitarios a una fuerza impresionante. Se calcula que en el año 2020, según los expertos, el primer motivo de consulta de los médicos, es decir, dentro de 15 años, el primer motivo de consulta que atenderán los médicos en los servicios de atención primaria será la depresión. O sea que, bueno, esto cada vez o va a haber más depresivos o algo va a pasar en este sentido. Y es una enfermedad que causa también dentro de esta cuestión de las cifras negativas, es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Se calcula que en el mundo hay alrededor de unos 430 millones de depresivos. Se calcula que un 15% de la población total, de todos nosotros, 1 de cada 6 ciudadanos aproximadamente, a lo largo de su vida tendrá una depresión. Y se calcula... Es una cifra importante, ¿eh? Hombre,
yo creo que importante, no, importantísima. Lo que pasa que, bueno, las instituciones que se ocupan de la política sanitaria dicen que lo que hay que hacer es reducir el gasto del consumo de productos antidepresivos. Sí, pero las depresiones, yo no sé, doctor sabe más que nosotros, pero las depresiones se curan siempre con medicamentos. Hombre, las depresiones se abordan con tratamientos. Yo, como soy médico y psicólogo, pues tengo que dividir el alma en estas cosas. Y bueno, yo creo que la depresión, hay muchos tipos de depresiones que requieren fundamentalmente de un tratamiento farmacológico. De hecho, yo lo que digo siempre a mis pacientes es que, bueno, si hay una alternativa química, ¿por qué renunciar a ella? Si puede conseguir a lo mejor resolver determinados problemas de una forma mucho más sencilla, mucho más... tiene unos efectos secundarios y tiene otra serie de cuestiones negativas. Y luego, pues claro, el abordaje psicológico. Yo soy partidario de un abordaje de los dos, no soy partidario de hacer un abordaje de terapia independiente, y de medicamentos, sino ¿no? de terapia más medicación. Creo que es de hecho, los estudios demuestran que es la mejor forma de resolver los problemas depresivos, ansiosos, de cualquier tipo. Y otro dato importante, ya en Asturias y en España creo que, bueno, no sé si está el primero o el segundo, pero ya en Asturias el primer producto que se consume a nivel farmacológico es un ansiolítico, el lorazepam. Más que la aspirina. Más que la aspirina, más que el paracetamol y más que cualquier otro tipo de productos. Lo que pasa que todos estos datos pues deberían de cogerse, analizarse detenidamente, y yo, que siempre estoy oyendo a las consejerías y a los ministerios hablar de políticas preventivas, lo mismo que se hacen planes nacionales contra las drogas, creo que debería de plantearse un plan nacional específico contra la depresión, porque esto requiere un abordaje. Estamos hablando de cifras muy importantes. Pero ¿cómo se puede...? Un cálculo, una barbaridad que le voy a contar. Prevenir Patricia. en drogadicción es más, bueno, iba a decir sencillo, pero tampoco es así. Pero en depresiones uno no... Pero si es que... No entra en una depresión porque quiere. El problema, bueno, evidentemente, pero para eso están los servicios sanitarios, incluidos los psicólogos, que los psicólogos también se ocupan de la sanidad, porque parece que los psicólogos son una profesión que está ajena a la sanidad y está tratando con problemas de salud, igual que los que tratan los médicos, solo que específicos de la salud mental, y muchas somatizaciones físicas que son también... Bueno, entonces, yo creo que hay que hacer un abordaje multidisciplinar, siempre se dice esto, y pensar, yo he leído una cifra que me ha dejado, vamos, asombrado, las depresiones, con todas las... en Estados Unidos se ha hecho en alguna ocasión unos estudios muy curiosos que valoran por ejemplo, lo que cuesta una vida. Por ejemplo, lo que cuesta una persona con un accidente, que ha sufrido un accidente, que tiene lesiones de determinados tipos. Una muerte, por ejemplo, pues hace unos años valía 25 millones de pesetas en las compañías de seguros. Y entonces, pues muchas compañías de seguros preferían que hubiera una persona que falleciera a tener que pagar a lo mejor una pensión vitalicia que fuera mucho más dinero. Bueno, pero en estos estudios que se hacen de estimación de los gastos que pueden originar por análisis de factores un determinado problema, y oye, he leído una cifra que me ha dejado asombrado, que es que la depresión puede producir al año, la depresión, del orden de unos 15 a 20 mil millones de euros. Casi nada, como para tomar medidas, ¿no? Asentismo laboral, problemas derivados de a lo mejor de cambios de personas en los trabajos, dificultades... Bueno, es una barbaridad, o sea, y luego esto es el coste económico, pero luego está el coste humano. Piense que uno de cada seis personas está en contacto directo e inmediato con alguien que presenta una depresión. Pues Enrique, yo creo que con todos los datos que nos has dado, no me extraña que el Ministerio de Sanidad esté estudiando medidas ya correctivas para... Bueno, correctivas de la depresión. Correctivas de la depresión, por lo menos. Porque es que parece que lo que corrige el Ministerio de Sanidad son los remedios para la depresión. O sea, en vez de corregir el problema, corrige las soluciones, con lo cual, pues no sé dónde vamos a llegar. En fin, a cualquier parte. Estas cosas ocurren. Enrique Suárez, un placer como siempre tenerte aquí con esos buenos consejos que nos das. Muchas gracias.
pues con los consejos de Enrique nos vamos a otros publicitarios que también, en fin, ya saben que los necesitamos, así que no se vayan, volvemos a mismo. Señoras y señores, no sé cómo lo consiguió con la nevada que ayer cayó en Madrid, pero hoy Chema Coto está de nuevo con nosotros y viene recién llegado de la capital de España. Bueno, recién llegado no, muerto pero frío. muerto de frío. Muerto de frío. Tú Mira, lo consigues todo. Con este jersey pasamos cualquier barrera. Contigo despegan los aviones y aterrizan hasta los trenes, que nunca aterrizaron. En fin. Llegamos en un coche alquilado, pero llegamos. ¿Y qué tal por Madrid? Muy bien, la Windsor ya no se mantiene después de estar allí Ya. yo y otros cuantos. ¿Fuiste a verla, a ver qué tal estaba la Sí, Windsor? olía fatal, olía quemado. Sí, chamusquina, ¿eh? Yo lo que no encontré Huele fue- quemado más de se lo que buscan a las dos quisiera. personas que salían por la ventana. ¿Dónde están? Ah, ¿eras tú? Yo era de los favoritos tuyos, pero luego nos atacan. Si dices que soy tu favorito, siempre hay alguien que se cela y se enfada. Ay, es que tú tienes tantos problemas con las mujeres, por Dios. A ver, Los problemas no beneficios, las mujeres siempre son beneficios. cuéntanos qué nos traes hoy. Hoy os traigo a José Moret y Estíbaliz Garbi, dos personas que en toda su vida estuvieron relacionadas y se mantienen relacionadas con el teatro y que se van a casar dentro de la tragicomedia, que es la vida, aunque la de ellos es algo muy bonito, en el nuevo Teatro del Entrego. José Moret, Estíbaliz Garbi, buenos días. Buenas noches. No, buenos Mejor días, que en el teatro hay que dicho. hacerlo al revés. ¿Qué tal estáis? Porque, bueno, me imagino que como todos los novios, nerviosillos, ¿no? Bueno, ahora mismo Ah, ¿qué no. va? Lo hemos ya superado. El sábado no lo sé. Ahora mismo no. Ahora mismo no. No. Pues ya estamos a jueves, ¿eh? Ya deberíais. No es que yo quiera poneros nerviosos, pero va, en fin. Hombre, un poco nerviosos por los invitados, que no sabía si iban a llegar con esta nevada que ha caído. Sois las primeras personas que se casan en un teatro, en unas tablas de un teatro. ¿Qué significa? ¿Por qué escogisteis el teatro para casaros? Hombre, pues lo principal es porque nos conocimos en un teatro y entonces nos queríamos casar en un teatro. Queríamos casarnos en nuestro teatro, pero era muy engorroso traer nuestro teatro y montarlo, porque como sabes tenemos una carpa. Sí, el Teatro de las Comedias. Y entonces pues Manolo Rosete, el coordinador de Cultura, Sí, el nos dio esa Ayuntamiento de Langreo. posibilidad, ayudado también por la alcaldesa y el concejal de Cultura. ¿Quién os casa, por cierto, alcaldesa o concejal de Cultura? La alcaldesa, me parece que alcaldesa, el concejal de Cultura, Luis Bada, hace de monaguillo. Monaguillo. Es una boda civil, evidentemente. ¿no? Hombre, civil, porque ya me imagino que tuvisteis que tener cooperación del ayuntamiento para hacer una boda civil allí, religiosa ya, sacar al cura de la iglesia iba a costar bastante. Hombre, ¿no? había algún voluntario. Sí, no, tenemos Siempre suele amistad haber con algún uno y sí, voluntario. no hubiéramos tenido problema, pero no, prefería civil. No tiene nada que ver nada con la no boda de Ronaldo, esto es una boda. No, esto es boda. Esto es una boda, Aunque parezca que no es una boda. Se Nos sacan casamos los de verdad. papeles del ayuntamiento, se firman allí. Que hay mucha gente que se piensa que es mentira todavía. La gente es que ha visto Otra los obra, carteles otra obra, y dicen, habéis sacado una nueva obra, pero no, Sí. no. Sí, Es pero una por boda. Contrueces, donde vivís, está lleno de carteles. Sí, boda en el Teatro de las Comedias, ¿no? Sí, Es vuestra boda, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que bueno, es un poco peculiar. Boda en el teatro, tal. La invitación es un poco diferente. Diferente, eso. Yo lo que no Es quería una era una boda boda... Tan diferente es, Pachi, que no hay invitación, ¿eh? Hay que pagar la entrada. Ay, no Hay que digas pasar eso. por la taquilla del Teatro de Sama. No digas eso, que no va ninguno a la boda. No, no hay que pagar, vamos a La ver. entrada es gratuita, pero hay que pasar por la Por taquilla. taquilla. Sí. Ah, bueno, es que es lo que trae ahí, pasar por taquilla. Como si fueras a un teatro o un cine, habrá una chica que esté allí dando las entradas y tendremos- hasta que no tengas entradas no pasa nadie, da igual que sea familia, que no lo sea, no pasa nadie. Así que si no lo sabes, se están enterando ahora. ¿Cómo va a estar? Bueno, ya sé que eso no lo ibas a preguntar, pero es que yo como, en fin, soy chica de esas cosas, me gustan mucho. ¿Lo vais a adornar? ¿Va a ser una boda, pues los invitados de traje, la novia de blanco, el A novio ver. de chaqué? En fin, contarnos un Bueno, poquito. no, tampoco, o sea, a mí no me gusta pedir a la gente que se vista con cosas que no le apetecen. Yo, mi boda, que vaya la gente como quiera. Es muy libre de ir como quiera. Lo mismo que yo he hecho una boda como a mí me da la gana, quiero que los demás vayan como quieran, que se sientan a gusto. No, chaqué no, cada uno que lleve lo que quiera. Yo voy a llevar un vestido para que luego me sirva para el teatro. Claro. Aprovecho. Me imagino que ya que sois tan locos como ponen en la documentación en la que nos ha llegado. Tan locos. Que- Locos de amor. Bueno, sí, eso sí. Vaya locura más bonita, ¿no? La Luego me verdad es que, atacas, luego la me verdad atacas, es que luego es, me atacas, me sí atacas señor, luego. es bonito que se hayan conocido en un Claro, teatro sí. y que quieran Se enfada casarse porque yo en estoy un enamorado. teatro. Hoy no es muy bonito. Se enfada Te conmigo. tiran los trastos de vez en cuando, pero bueno, si no, eso no tiene gracia. Y lo de trabajar juntos y... Pues 24 horas al día.
No sé. Por la mañana, ¿Lo por la tarde, llevaréis por la noche, bien? por la mañana. Yo no quiero ser Bien. pájaro de mal agüero, No, pero... Sí, llevamos ya 8 años juntos, entonces Sí, bien. ya lo Hombre, tenemos superado. hay días como en todos los sitios, ¿no? Pero yo creo que cuando te acostumbras a estar con él, que no solamente a la costumbre, ¿eh? Yo le quiero, porque si no, no estaría con él, me da igual. Pero a lo mejor te tienes que ir 2 días a un sitio y dices de menos a esa persona. Estás acostumbrado a estar 24 horas con él, pero no solamente somos nosotros. Por ejemplo, yo convivo con mi padre todo el año. Trabajas, aunque cada uno tenga su caravana, pero estás todo el día juntos, es una convivencia, ¿no? Da igual, teatro, en la vida de fuera, lo mismo, igual. ¿Sabes Convivencia. que hay marcha anunciada en la boda, no? No lo sé, no creo, no. Ave María no creo que sea. No, no quieren contar, no quieren contar, no habrá marcha Va a ser una anunciada. ¿no? sorpresa para la No, gente que vaya. ya que es una boda distinta, algo distinto, no lo típica... Va a haber sorpresa. Sí, 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 va a bueno, haber sorpresas. Bueno, sí, se puede. Y os vais al mundo mágico, ¿no? De luna de miel. Sí, vamos a Orlando. Vamos a Nos le encanta. gusta, Sí, Lisa. sí, todo lo que sea así de eso. Por cierto, ¿eres catalana, Garbi? No, Garbi. soy vasca. ¿Y qué significa Garbi? No, pues no, tampoco tiene mucho... Porque es como un nombre artístico. Yo, por ejemplo, tengo a mi padre que se llama Tino Melgar, es artístico, y yo, pues por cambiar un poco, para llevar un poco de mi padre y de mi madre, entonces puse entre García y Villa, uní las dos y puse Garbi. Entonces es un poco tal, y es el nombre artístico que llevo. Pues José y Estíbaliz, queremos agradeceros que hayáis estado aquí esta noche, sobre todo el jueves, que ya os casáis el carrera. sábado A la carrera. y ya sabemos que andáis a la carrera y habéis tenido Tenemos que... a los invitados en casa Me acaba de llegar la esperándonos familia que lleguemos. están esperando para Para comer. Estarán esperando por Para cenar. vosotros, espero que os De estén Talavera de viendo Euskadi, ¿no? Sí. también. Y ya sabemos que hay sorpresa el sábado, pero también queremos deciros, no para asustaros ni para poneros más nerviosos, pero yo creo que Chema Coto se va a acercar hasta la boda. Ay, bueno, Para ver un poquito lo que, Nos han lo que prometido hay. una exclusiva, el primer beso matrimonial. Sí, 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 Efectivamente. eso sí, claro que sí. Sí. Lo tendremos, ¿no? No hay Exclusiva. ningún problema, sí, sí. Pues lo contaremos el martes, Pachi. Pues nada, Y la tarta. estaremos allí el sábado para disfrutarlo con vosotros y el martes para que pueda ver esa boda tan especial todos nuestros Pues todo el que telespectadores. quiera ir está invitado. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y os A deseamos vosotros. toda la suerte del mundo. Gracias. Coto? La tienen. En fin. Han estado aquí. Pues, en fin, mucha mierda. Eso, puedo como decirlo, dice. ¿no? Aunque sea Mucha una boda. mierda, Sí. Mucha mierda y mucha suerte, por si acaso. Nos vamos a publicidad, señores. A la vuelta muchas más cosas. Hasta ahora. Well, it's a marvelous. Seguimos aquí en la noche de Teleasturias y hoy en nuestro espacio de Vivir Seguros vamos a abordar el tema de un incendio que ha dado y seguramente dará que hablar en los próximos días y mucho. Nos referimos al incendio del edificio Windsor en pleno corazón financiero de Madrid. Un incendio que ha reabierto el debate sobre la seguridad en los edificios altos. Un debate que hoy queremos trasladar a Asturias, a esos edificios altos y también emblemáticos de nuestra región, como todos conocerán, el edificio de Banco Unión, por ejemplo, en Gijón, o los edificios de La Jirafa o de Cajastur en Oviedo. Y para hablar de este tema y de la seguridad en estos edificios tenemos hoy a dos personas que conocen bastante bien el tema. Es Manuel López, el gerente de bomberos, que de nuevo está aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Alfonso Toribio, que es arquitecto. Muy buenas noches. Hola. Gracias a los dos por acompañarnos hoy. Se ha hablado mucho sobre este incendio del edificio Windsor y parece que a raíz de este incendio se ha reabierto, como decía antes, un debate que es el de la seguridad en los edificios altos. ¿Ha sido necesario a veces que algo así suceda para que miremos a ver cómo están las cosas, Manuel? Bueno, siempre ocurre lo mismo. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Efectivamente. Pero el tema de la seguridad en edificios es algo que se viene cuidando bastante desde las administraciones desde hace ya unos cuantos años, sobre todo a partir del año 91, que es cuando se aprueba la primera norma básica en cuanto a protección de las condiciones de protección contra incendios en los edificios.
A partir de este año, pues en todos los proyectos de construcción de edificios, como en los de reforma o de cambio de uso, pues en un apartado de lo que es el proyecto que se presenta para su aprobación por la Administración, se recoge aquellas condiciones, aquellas medidas que por aplicación de la norma debe de reunir los edificios en función de cada uso de los mismos. Y en función de cada uso, pues es más o menos restrictivo la exigencia, se exigen más o menos medidas de seguridad. Alfonso, yo no sé si usted como arquitecto, seguramente estos días ha sido más que comentado el incendio del edificio Windsor en su gremio, ¿no? Por distintos motivos, bueno, lo comentaba todo el mundo, pero quizá en su gremio más de lo normal. Sí, y además por el hecho de que es que el recientemente fallecido Pedro Casariego, que no sé qué llevará, un año y pico, hace ahora un año y pico que murió, pues como todo el mundo sabe, era de aquí, Era ¿no? asturiano, sí. Y era uno de los dos arquitectos proyectistas del edificio, con Genaro Alas, que hace muy poco estuvo aquí en el jurado de los premios del Colegio de Arquitectos. Y sí, se habla de esto. Lo que ocurre es que, como dice Manolo, nosotros en cuestión de normativa lo tenemos muy claro. Quiero decir que las normas, es más, yo diría que del 88 al 91, en cuanto a normativa de protección contra incendios, hubo un progreso evidente. No tengo tan claro que haya sido así entre el 91 y el 96. Aquí se hizo un cursillo en el colegio sobre la aplicación de esa norma, al que asistimos en masa los arquitectos y otros implicados en el proyecto de edificios, y parecía bastante claro que la norma adolecía casi de exceso de prescripciones, porque no sé si nos dijeron al final, no quiero acordarme mal, era en el 96, que habían intervenido no sé si 40 o 60 especialistas en la redacción de la norma, lo cual implica que tiene hasta exceso de normatividad, impide soluciones que se utilizaron siempre en edificios públicos, como los espacios huecos de doble altura, prácticamente casi los prohíbe. Y a este propósito decía Emilio Tuñón, uno de los dos arquitectos discípulos de Moneo, que ganaron el concurso del Museo de Zamora, del Auditorio de León, ahora del Museo de León, es uno de los estudios punteros de España, que él ya no miraba la normativa del ayuntamiento para ver qué podía hacer cuando hacía un museo, cuando hacía un edificio de oficinas, sino que miraba primero la norma de incendios, a ver qué puedo hacer según la norma de incendios, a ver si me deja hacer una escalera compensada, cosas de estas, ¿no? Es decir, que no es el problema de falta de normativa. El problema es que, bueno, ha habido falta de normativa, pero yo me imagino que ustedes, como todo el mundo, habrán visto estas imágenes que estamos viendo ahora mismo del edificio Windsor en llamas, y uno lo que se pregunta es, bueno, hay mucha normativa, pero evidentemente algo falla cuando un edificio como este, que se supone que es medianamente seguro, es un edificio de unas características, en fin, considerables, arde de esta manera. Bueno, en el asunto de protección contra incendios hay que diferenciar lo que es una protección activa y otra protección pasiva. En cuanto a la protección activa, pues ahí podríamos encuadrar lo que es esto, no solamente lo que son los efectivos humanos, de bomberos o protección civil, sino todo lo que va relacionado con los extintores, las bocas de incendio, la extinción automática, etcétera. En cuanto a la pasiva, que es lo que posiblemente en este edificio, en el momento que se construyó, no se fuese tan rígido, no dispusiesen los materiales que hoy día se disponen en la construcción, pues estaríamos hablando de todos estos materiales que hoy se exigen que tengan una resistencia y una estabilidad al fuego que es difícil que un edificio hoy día arda como puede arder un edificio construido hace 30 o 40 años. Pero de todas formas, por muchas medidas de seguridad que se adopten, pues hay muchas formas de producirse un incendio. No es igual un incendio que se produce en un espacio confinado o por motivos eléctricos, o un incendio que se produce en un espacio altamente inflamable, con materiales combustibles, o que, no quiero decir que con esto que en este caso ocurriese esto, pero que se facilite el que se propague el incendio, porque hay que darse cuenta que la norma se prevé para aquellos incendios que se producen espontáneamente, no para aquellos que se puedan provocar y aportar algún combustible que haga que el incendio se propague rápidamente por
los espacios. Decíamos que de este incendio se ha hablado mucho y se seguirá hablando, no solo por el incendio, sino porque después aparecieron otras imágenes que ahora vamos a ver, en las que, bueno, grabadas por un aficionado, seguramente los dos las habrán visto en televisión, en las que se veía la silueta de personas, y hace referencia a lo que Manuel comentaba ahora mismo. No es lo mismo que un incendio se produzca, en fin, por causas ajenas, que si es un incendio intencionado. Cuando se trata de un incendio intencionado, digamos que no hay forma humana de impedirlo, ¿no? Hay cosas extrañas en este incendio, según yo he estado leyendo, como habréis leído todos, entrevistas con el jefe de Bomberos de Madrid, con Juan Monjo, ingeniero del Torroja, que es uno de los 2 o 3 institutos de control de edificación más prestigiosos de España, con los arquitectos autores del proyecto, y no se acaba de entender cómo, estando el edificio como está, porque lo estaba, sectorizado en máximo 2.500 metros cuadrados, que vienen siendo unas 3 plantas del edificio, el fuego se puede propagar más que en 3 plantas, salvo que haya más de un foco de incendio. Esa es la primera pregunta que yo me hice, y luego, bueno, que aparezcan otros focos de incendio más abajo, es la primera vez que veo que un fuego baja en vez de subir. Sí. Evidentemente el fuego no ha bajado. Parece que hay más de un foco de incendio, y desde luego, si el edificio está, porque hay otra seguridad de la que no se habla habitualmente en los medios, pero que es la primera parte de la seguridad pasiva del edificio, es que esté bien dimensionado y bien compartimentado. Entonces, que las vías de escape en pasillos, en puertas, anchos de escalera, todo esto sea suficiente para acoger el número de personas que se prevén en la normativa. Que los espacios que tienen que tener vestíbulo de independencia a fuego lo tengan, que las escaleras que tengan que ser seguras estén estancas, que las escaleras que estén al exterior tengan asegurada la ventilación sin que les entre el fuego. Todo eso el edificio lo estaba cumpliendo, aunque es un edificio de hace 25 años. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el fuego es capaz de afectar a un espacio fuera del sector en el que se origina, si hay un solo foco? Parece a priori imposible, salvo que haya más de un foco de incendio. Bueno, yo creo, como experto, cuando veía esas imágenes había también algo que no le cuadraba cuando se veía arder el edificio. Sí, esto es lo que comenta él. A mí me parece que los espacios, los edificios están compartimentados, lo que él comenta, y parece imposible que simultáneamente en plantas diferentes haya incendio, porque lo normal es que empiece en las plantas inferiores y se vaya trasladando a las superiores por el efecto chimenea, y aquí es lo que a mí no me cuadra muy bien, y él lo explica muy bien. O sea, que las hipótesis que se barajaban de que se podían desprender restos ardiendo y se colaran a lo mejor por pisos interiores no encaja mucho, ¿no? Es improbable, ¿no? De hecho, comentan cómo está hecho. El edificio está muy bien pensado. Yo conocí personalmente a los 2 arquitectos autores del proyecto, y si una característica destacaría del tipo de inteligencia que tienen o que tenía Pedro Casariego es la racionalidad. Y realmente el edificio tenía un núcleo seguro de escalera estanca de hormigón, que era como, en la parte central del edificio era como el tronco de un árbol, como una estructura portante, justo al revés que las Torres Gemelas, que tenían la estructura en fachada. Entonces, y tenía ahí una escalera cerrada, segura y ventilada por arriba. Y por otra parte tenía otra escalera en la fachada norte, que era exterior, con puerta estanca, no sé si con vestíbulo, y que estaba ventilada. Entonces el viento venía de norte a sur, y esa escalera también no sufrió en absoluto daños, ¿no? Entonces parece bastante improbable que el viento hubiera contribuido a que cayesen ascuas de una planta a la otra y demás, ¿no? Si fuera un incendio intencionado o no, lo que está claro es que ha causado un poco de alarma, sobre todo en la gente que vive en edificios altos, trasladando la situación a Asturias. Hablaba antes y comentaba algunos edificios emblemáticos de Gijón y de Oviedo. Por ejemplo, ¿en qué condiciones están esos edificios ahora mismo? Estamos hablando de entre 14 y 24 plantas más o menos. Ahí estamos viendo el de La Jirafa, que yo creo que es el único que hoy en día podemos decir que se ha adaptado a la normativa y que cumple todas las normas de seguridad, ¿no? Yo, en primer lugar, quisiera lanzar un mensaje tranquilizador. Yo no creo que por esto tenga que alarmarse los ciudadanos que viven en edificios de cierta altura, porque bueno, los edificios son como los vehículos o como cualquier otro aparato, pues dependen del año de fabricación o de construcción. Los edificios que tienen pues 40 o 50 años no van a reunir las mismas condiciones que uno que se construye actualmente.
pero de todas formas todos los días no hay todos los días incendios en edificios con altura superior a 30 o 40 metros, no es habitual. Entonces habría que diferenciar. Hay edificios, los edificios que están construyendo ahora con carácter general, todos reúnen las condiciones exigibles en materia de seguridad, en cuanto a lo que comentaba, en cuanto a compartimentación, sectorización, instalaciones de protección contra incendios. El problema nos encontramos con los edificios anteriores. Como son algunos de los que estamos hablando, ¿no? Como la Torre de Cajastur o como el Banco Unión en Gijón. Efectivamente, el de Banco Unión no lo conozco como puedo conocer la Jirafa, porque precisamente el proyecto de la Jirafa pasó por mis manos para informar en cuanto a las condiciones de seguridad, y he de decir que reúne, cumple toda la normativa y va más allá de la norma básica. Si no me equivoco, es una adaptación del uso de hotel a uso de vivienda, ¿verdad? Eso, sí. Entonces ahí dispone de dos escaleras, no ya protegidas, sino son escaleras especialmente protegidas. Es decir, en cada planta, para el acceso a las dos escaleras de que dispone, necesita pasar los ocupantes necesitan pasar por un vestíbulo de independencia. Tiene que abrir dos puertas para acceder a la escalera. Puertas antifuego. Antifuego, sí, puertas cortafuego. Y dispone de todos los medios de extinción y de ventilación y todo. Ese edificio no podemos decir que tenga ningún tipo de peligro en cuanto al tema de incendios. También es verdad que es un edificio que, ahora lo comentaba Alfonso, se va a destinar, son viviendas también de lujo, pero depende si un edificio se va a destinar, por ejemplo, a hotel, si se va a destinar a viviendas. Les exigen menos, ¿no? La norma básica diferencia 7 tipos de uso en cuanto al establecimiento de las condiciones de protección contra incendios, y uno de los usos que establece, aparte del uso garaje, vivienda, residencial, hotelero, hospitalario, 7 usos. Y en función de cada uso, pues exige unas medidas mayores o menores de seguridad. No es igual, y lógicamente, un edificio destinado a hotel o un hospital que un edificio destinado a viviendas, por el tipo de la actividad que en ellas se ejerce y por el tipo de usuarios. Los usuarios pues están más familiarizados con lo que es la vivienda, con su propia vivienda, que un usuario de un hotel, por ejemplo. Y bueno, pues entonces hay diferencia en la norma en cuanto a los tipos de usos y en cuanto a las condiciones. En cualquier caso, hay edificios altos, y algunos vecinos de algunos de estos edificios de Oviedo comentaban estos días, al plantearse estas imágenes, y ellos mismos nos hacían saber que ellos ahora, cuando salen al descansillo, se dan cuenta de que en el edificio, en el piso 21 no hay ningún extintor, y en el 20 tampoco, en el 19 tampoco, en el 18 tampoco, en fin, uno se empieza a plantear si hay que modificar algo, ¿no? Sí, pues fíjate, yo tengo aquí datos que estuve buscando, y había una cosa curiosísima, ¿no? Para un edificio de unas 50 viviendas, los costos de adaptar el edificio construido antes de la CPI, de la norma de condiciones de protección contra incendios, ahora tengo aquí el dato, son 7.500 euros. 7.500 euros para un edificio de unas 50 viviendas, lo que cuesta colocar los extintores normativos, las luces de emergencia, la detección obligatoria, todo esto. Es un costo realmente barato. Quizás algo que no se plantean las... Perdóname, es que si alguna utilidad, en mi opinión, puede tener este coloquio, es en esto como en casi todo. Tenemos esa mentalidad que a mí me encanta, ser latino y no ser anglosajón, pero que para estas cosas no es bueno, ¿no? Esa sensación de que, no pasa nunca nada, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer un simulacro? Bueno, pues en otros países, cuando se hace un simulacro de incendio, la gente se lo toma en serio, ¿no? Y se hace el simulacro. Además de que se hace en serio, ¿no? Y se hace un plan de emergencia, y la gente está preparada y están entrenados para que si algo ocurre, se tome en cuenta, ¿no? Yo tenía adiestramiento necesario para el caso que se presente una emergencia, ¿no? Ni que decir tiene que el argumento es que nunca pasa nada. Y entonces, si realmente se produce una emergencia, nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Las empresas dicen que no disponen de recursos económicos necesarios para llevar a cabo el plan de autoprotección. Estamos hablando de la seguridad de la gente, pero es que se habla de que un trabajador trabaja unas 1.760 horas al año, y el tiempo empleado en un simulacro, pues ese es del orden del 0,08%, comparado con los gastos que se producen, no solamente en cuanto a la destrucción del edificio en sí, sino a la pérdida de datos
y de daño a las empresas, que deberían de estar todas preocupadísimas por tener guardados en otra parte, en un centro, digamos, de emergencia, los datos de todos los días. Es que el hacer bien un plan de emergencia, el tener las condiciones de entrenamiento, es que es más de actitud personal, porque la normativa es perfecta, es incluso excesivamente restrictiva en algunos casos de edificio público. Pero a partir de ahora, ¿no? Es decir, los edificios construidos hasta... No, a partir de ahora no. La CPI del 91 y la del 88 ya funcionaban estupendamente. Yo diría que la del 91 mejor que la del 96, para mi gusto. Para mi gusto. Pero te quiero decir que bueno... Estamos hablando de edificios que son anteriores a 1991, que ahí ya... Que tenemos, sí, pero esos edificios, te digo, con 50 viviendas, 7.500 euros. Se adapta un edificio. Se pone al día ¿no? En instalaciones. El mayor problema no son las instalaciones, porque eso, claro. No es un costo alto. El problema de estos edificios es precisamente lo que es el núcleo de escaleras. Suelen ser escaleras abiertas. Son escaleras que se comunica la escalera directamente con la planta. Entonces, de cualquier incendio que se produzca en una planta inferior, pues el humo se transmite a todo el edificio. No es no es igual que lo que ocurre ahora mismo, que las escaleras son independientes. Y si es que se utilizan bien, porque nos encontramos que, claro, que la mayoría de los usuarios lo que hacen es, para no tener que andar abriendo esa puerta, le meten una cuña o la tienen la mayoría de las veces abiertas, que ya pierde el sentido para el que está pensado. Digo que en estos edificios antiguos el coste real y el problema arquitectónico está en lo que es sectorizar esa escalera, porque hay edificios que no te lo permiten por lo que es la configuración del recinto de escalera, porque no hay espacios y otros porque, bueno, pues porque es costoso. Y yo creo que un extintor es necesario, es bueno que haya extintores, pero en cuanto a la seguridad, la escalera compartimentada, sectorizada, es lo primordial, es lo básico, porque de nada te sirve tener un extintor en la cuarta planta cuando el incendio se produce en la primera y tú vas a tener todo el humo por todo lo que es el edificio. Yo tuve una experiencia ahí y confirma lo que tú dices. En el año 84 se quemó en Llanes un hotel que tenía unos 14 años o 16, que era el Hotel Montemar. Entonces lo había hecho un arquitecto de Gijón, un señor mayor que ya no ejercía. Me llamaron para rehacer el edificio, ampliarlo. Se había originado el fuego encima del televisor. Me imagino que conocéis todos el edificio, de la zona de la cafetería, que estaba decorado con moquetas y cosas de estas. Y se originó el fuego encima del televisor. Y rápidamente se quemó esa zona de la parte baja y solamente la zona de la escalera hacia arriba. Prácticamente era solamente la zona de escalera la que estaba afectada, tiró hacia arriba, ¿no? Y efectivamente luego tuvimos que adaptar en el 84, que todavía no existían estas normativas, y el propietario, que era un cliente estupendo, dijo, bueno, vosotros hacéis lo que queráis, pero que no se pueda quemar. Digo, bueno, no, pero ¿usamos maneras ignífugas? No. Además, que no parezca que se pueda quemar, ni siquiera psicológicamente, ¿no? Y lo cierto es que es verdad que la escalera hizo de tiro ahí. Sí, sí, hizo de tiro. Pues nada, yo creo que habéis dejado claro que lo importante es prevenir y que estábamos hablando, Alfonso, de que la seguridad, por lo menos en materia de prevención, podría costar unos 7.000 euros. Que para una casa de 50 viviendas. Para una comunidad de vecinos y de edificios que estamos hablando que muy para un altos. edificio más pequeño es menor el gasto. Quiero decir, no es ponerse. Y luego también es que si un edificio, la gente debe estar entrenada y dice, oye, es que parece que estamos haciendo el tonto. Pues es verdad, igual hacemos un poco, pero es que esas cosas las hay que hacer, sobre todo en edificios altos, edificios de oficina, estas cosas las hay que hacer. Si queréis os cuento una anécdota que no tiene que ver con eso. Rapidito, porque pero que tenemos muy poquito en la tiempo búsqueda ya. de datos. ¿Sabéis que el edificio Windsor está encima de un solar que está pidiendo su propiedad la UGT? Que era edificio... No, en Nos vas serio. a crear más dudas y yo no sé, Alfonso, si será bueno en ese momento. No, es curiosísimo. El 31 de octubre del 15, sí. La Casa del Pueblo de Madrid recibe un legado de 1 millón de pesetas de un particular, don Cesario del Cerro, y se compra ese solar. El suelo adquirido fue expoliado por los vencedores del 36 a través de los decretos de disolución de las asociaciones obreras, originándose posteriormente un conflicto en torno a los mismos, ya que incluso en la actualidad UGT continúa reclamando su valor actual. En fin, lo que decíamos, Curioso, que ¿no? sobre este edificio Curioso, creo que ¿no? vamos a seguir hablando durante muchísimo tiempo. Así que, Alfonso, Manuel, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y habernos contado esas cositas. Y sobre todo con ese mensaje de tranquilidad nos quedamos esta noche.
Señores, con estos dos expertos en sus distintas materias con los que hemos hablado del Windsor, nos vamos hasta el próximo martes a las 9:30, que volveremos. Hasta entonces les deseamos que pasen un buen fin de semana.